Despierta Mentes y yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona. Y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 65 días del 2024 y me río increíble porque acabo de grabar un episodio completo y nunca le di grabar en la computadora para poder grabar este episodio. Así que vamos a volvernos a hacer el speech completo de este episodio y vamos a seguir hablando del cambio. A mí el cambio me apasiona. Hubo mucho tiempo que yo me obsesioné con entender por qué a mí me costaba tanto cambiar algunas cosas, porque empecé a entender que si yo no entendía por qué a mí me costaba cambiarme a mí misma, ciertas actitudes o ciertas conductas que yo sabía que no me estaban haciendo bien, me iba a ser muchísimo más difícil en el futuro pues ayudar a ciertas personas a cambiar desde un rol de liderazgo, porque tengo muchos años de trabajar en una industria en la cual mi rol ha sido de liderazgo alrededor de más o menos 15 años. Entonces, cuando no sabemos identificar qué es lo que humanamente nos atrapa y nos prohíbe a veces hacer un cambio que nosotros sabemos que tenemos que hacer, entender eso nos ayuda mucho a poder hacer ese cambio más fácil. Cuando no lo entendemos, hay muchísima frustración de por qué no cambiamos, de por qué no lo estamos haciendo bien, de por qué no funcionan las cosas y por qué no puedo cambiar, por qué me cuesta cambiar, por qué no puedo cambiar, por qué me cuesta cambiar. Y se vuelve un círculo vicioso darnos cuenta que no podemos hacer lo que tenemos que hacer cuando sabemos que tenemos algo que cambiar en nuestra vida. En el último episodio te hablé un poco acerca del Burning Platform y del Burning Ambition. Perdón que diga estos conceptos en inglés, pero los conceptos como tales no los encuentro en español y esta teoría yo la aprendí leyendo libros en inglés. El creador de este concepto es un señor de apellido Kotter, que es un modelo de cambio, de gestión del cambio, y esto lo hace él para entender cómo hacíamos para poder cambiar ciertos procesos o ciertas cosas en un ambiente de muchas personas, pero es totalmente aplicable la razón de la resistencia al cambio a nivel individual y personal. Hay un libro que también leí que se llama Switch. Este libro lo escribieron los hermanos Chip y Dan Heath y me gustó mucho porque ellos hablan un poco más acerca de lo personal, pero está súper altamente relacionado con la teoría de Kotter de por qué nos resistimos al cambio y cómo favorecer las circunstancias o favorecer el proceso y la gestión del cambio para que la resistencia disminuya y el cambio se ejecute de una forma exitosa. Dan y Chip Heath explican en su libro Switch una analogía que me gusta muchísimo respecto a por qué nos cuesta tanto cambiar. Y yo te voy a pedir ahorita que con todo el poder de tu imaginación, si estás manejando, no cerres los ojos, pero si estás en un lugar en que puedes cerrar los ojos, por favor, hazlo. Y te imaginas en medio de la selva. En medio de la selva donde no hay absolutamente nada más que plantas, mosquitos, tierra, frutos, raíces, palmeras, arbustos. Y estás tú en medio de la nada, en un lugar donde no hay camino, donde solo ves para la dirección que sea árboles y hojas y árboles y hojas y una gran cantidad de maleza en el cual es súper difícil tan siquiera caminar y no tenés un machete en mano para poder pasar. De forma mágica, en esta imagen que tenés en tu mente, vas a hacer aparecer un elefante grande, inmenso, majestuoso, así un elefante increíblemente como los de las caricaturas, hermoso, lindo e inteligente, que tiene una memoria increíble, que te conoce y te reconoce a ti como su jinete, porque tú eres el jinete de este caballo y entonces te posicionas arriba de ese elefante. Esta circunstancia y esta visión, esta imagen mental, va a representar tres cosas importantes de qué necesitamos para poder ejecutar un cambio. Y el cambio lo vamos a ejemplificar en esta imagen mental como salir de la selva. Lo que necesitamos es salir de la selva. Cambio es igual a salir de la selva.
¿Qué 3 cosas necesitamos para poder salir de allí? Necesitamos que tú, vamos a ejemplificarte a ti como la parte lógica y cerebral de esta situación, tú sabes que tenés que salir de ahí, tenés que hacer ese cambio. Entonces el jinete representa la lógica, ¿verdad? Estás en medio de la selva, no hay camino, no hay machete, no nada. Entonces, cuando no hay un camino, son las circunstancias en el cambio. Sin las circunstancias adecuadas, o sea, sin las herramientas adecuadas para abrir el camino, es no virtualmente imposible, pero muchísimo más difícil ejercer un cambio o salir de una selva. Necesitas un machete, necesitas una brújula para saber en qué dirección, o un mapa, o internet, pero no estamos en una selva que tenga internet. Entonces necesitas una serie de herramientas para pues, que te ayuden a salir de ahí. Y esas son las circunstancias. Y el elefante, que es lo más grande y majestuoso que has visto en tu vida, es tu corazón. Tu corazón que sabe que te pertenece. Por eso por eso este elefante te reconoce como su jinete, porque sabe quién tú sos. El elefante, que es tu corazón, es lo más difícil de sacar de ahí sin un camino adecuado. Porque si te das cuenta, lo que tienes que hacer es que el elefante pudiera ser una herramienta y te pudiera ayudar, pero el elefante tiene que querer salir de ahí. El elefante tiene que entender ciertas instrucciones. Entonces, ¿qué hace la analogía al explicarnos la resistencia al cambio o por qué nos cuesta tanto cambiar? Y es 3 cosas son necesarias para hacer un cambio de una forma adecuada, y es que entendas la lógica, que tú sepas que tenés que hacer el cambio, que tu elefante se quiera mover, que tu corazón diga sí, esto es importante y esto lo queremos hacer. No solo saber que lo tenemos que hacer, querer hacer el cambio y tener las circunstancias mínimas adecuadas para poder hacer el cambio. Muchísimas veces pasa que no queremos hacer el cambio, sabemos que lo tenemos que hacer, incluso tenemos las herramientas, pero no queremos hacer este cambio porque no le vemos un beneficio, porque tal vez incluso sí hay un beneficio en quedarnos como estamos. Cuando decidimos no cambiar, es que nos quedamos en una situación que ya estamos familiarizados con ella y no es nada nuevo. El cambiar implica algo nuevo. Implica que tengo que hacer un esfuerzo y colocarme en una posición en la que nunca he estado, probablemente. ¿Y qué otras cosas alrededor de mi vida van a cambiar debido a que yo cambié? Y como muchas veces preferimos esa seguridad de lo que ya conocemos, aunque nos resulte incómodo, versus la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber qué me espera, es prácticamente algo que nos cuesta entender como seres humanos y nos cuesta muchísimas veces soportar. Ya vamos a hablar más adelante de miedos, de cómo vencemos ciertos miedos, de qué podemos hacer con ciertos miedos, pero es importante entender que para poder hacer un cambio exitoso necesitas tener las herramientas mínimas adecuadas. O sea, hay muchísimas herramientas que son como ultra tecnológicas y modernas y todo lo demás, y son ideales de tener, pero hay ciertas herramientas que son necesarias de tener para poder salir de donde estamos, y en cada caso es diferente. Circunstancias adecuadas y herramientas adecuadas, saber que tenemos que hacer ese cambio y querer hacer ese cambio. Después de que hablemos de los episodios del cambio, más o menos en el día número 59, vamos a hacer un ejercicio para identificar un poco ese beneficio o no del cambio. Pero por el momento vamos a seguir platicando día a día porque nos cuesta cambiar, que necesitamos entender que filosofías, pensamientos, reflexiones es necesario hacer respecto al cambio para poder entender por qué nos cuesta tanto hacerlo cuando sabemos que lo tenemos que hacer. Gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy.
te espero el día de mañana con el reto de Despierta Mentes.